Bienvenidos, bienvenidas a Especiales Vorterix, el nuevo estreno en Vorterix Bahía. Ya la tengo al lado y qué placer tenerla a ella. Virginia Falcón, ¿cómo estás? Muy bien, qué lindo. La qué orgullo. última vez que te vi fue en TEDx Bahía Blanca, no sé. TEDx. Bueno, y ahora estamos acá. Otra celebración, mayor. Otra celebración, exactamente, porque ya lo tenemos a él y tenemos el honor de tenerlo. Yo ya hablé con él por entrevista telefónica, pero bueno, verlo, tenerlo acá es realmente un honor. Pompeyo Audibert, actor, director teatral, dramaturgo, docente. Desde 1990 dirige el Teatro Estudio El Cuervo, donde dicta clases de actuación. Actualmente lleva adelante la 4ª temporada de Habitación Macbeth, obra que adaptó y en la que además dirige y actúa, ¿no? Bienvenido, Pompeyo, ¿cómo estás? Gracias. Para mí un placer estar con ustedes y con esta audiencia. Bueno, gracias a vos por venir justamente. Hablamos ya un poquito de qué trata Habitación Macbeth y vos nos dijiste en esa entrevista que también había un taller que estuvo sucediendo... Del cual fui parte. Me encanta, que estuvo sucediendo el día de ayer, ¿no? Ayer y hoy, anoche, a partir de las 7 de la tarde, y hoy a la mañana estuvimos metiendo cuerpo, trabajando con Pompeyo. Un honor escucharlo, atravesar su dirección, su acompañamiento. Un placer. La verdad que una fiesta acá en el Tablado, en la Asociación Argentina de Actores. Estuvimos con él y esta noche nos vamos al teatro, por supuesto. Ay, sí, qué lindo. Tenemos, el placer de tenerlo acá en Bahía Blanca. Cuénteme un poco del seminario, un poco lo que se trabajó y demás, porque también hay un enfoque muy interesante, ¿no? Para enfoque. Los actores y las actrices. Te escuchamos, Pompeyo. A ver, ¿qué nos contás? Ah, pensé que lo ibas a contar vos. No, traje el trabajo que vengo haciendo en el estudio Teatro del Cuervo, allá en Buenos Aires, que es una suerte de trabajo de laboratorio, de investigación. Hace muchos años que empezamos a descubrir una cierta técnica y un lenguaje muy interesante, muy basado en los cuerpos de los actores. La consigna clave sería la palabra composición, los cuerpos y sus composiciones y todo lo que eso desata como situación teatral. También la composición del cuadro escénico, una serie de técnicas vinculadas a los cuerpos y a la composición del espacio. Esa técnica se fue sintetizando con el tiempo, cada vez es más simple, más fácil de transmitir en poco tiempo. Así que en estos intensivos que yo hago de 2 días, logramos avanzar bastante rápidamente hacia lo que llamamos máquinas escénicas, que son unas improvisaciones que se llevan adelante a través de ciertas consignas formales vinculadas a la composición de los cuerpos y del cuadro, y los actores y las actrices desatan ahí como unas temáticas muy curiosas, muy propias de la teatralidad, unos niveles que se abren ahí metafísicos, poéticos, significativos múltiples, que son muy atractivos y que generan mucha identificación y mucha familiaridad. Es un trabajo que produce mucho extrañamiento y también familiaridad. Así que eso es lo que estuvimos haciendo, nos divertimos mucho. Las últimas escenas fueron realmente muy divertidas. Lo que tiene Pompeyo es que te deja explorarte y al mismo tiempo va induciendo, ¿no?, algunas pequeñas marcaciones y cambia el trabajo completamente. Yo te quería preguntar, Pompeyo, respecto a esto que se empieza a trabajar desde la forma o desde el mundo físico para ir después al campo de las emociones, de lo que deviene. Quería preguntarte cómo diste con ese método, cómo fue, cuándo hiciste el insight de decir, es por acá. Sí. Creo que encuentro, porque me imagino que habrás atravesado otros métodos, más históricos seguramente. Exacto. Y cómo dijiste, aquí está esta perla que voy a perseguir yo con mi línea, mi trazo. Sí, es cierto, es muy cierto. Yo cuando empecé a estudiar teatro, allá en mi adolescencia, a los 16 años, lo único que había y que todavía sigue siendo lo que más abunda es un lenguaje de corte naturalista o realista. Entonces todas las técnicas de los estudios en los que yo me fui formando eran de esa naturaleza. La idea de imitar la realidad tal cual es. Ser un espejo fiel, ser una de la realidad. Fotocopia de la realidad. Exacto, unas orgánicas históricas, claro. Estar cómodo. Que eso es un lenguaje que le viene bien al cine, ponele, y a la televisión, pero que el teatro, me parece, tiene que calzarse en otro lado. Para el teatro me parece que eso es poco. Y con el tiempo,
cuando empecé a actuar en el paracultural, en esos escenarios alternativos que se abrieron finales de la dictadura, principios de la democracia, los jóvenes de entonces que éramos, empezamos a producir pruebas de lenguajes propios, de cosas que nos salían a nosotros, en monólogos, en intervenciones cortas, en esos escenarios de emergencia. Entonces ahí nos cruzábamos, bueno, gente muy interesante, que después también tuvo sus devenires, como Urda Pilleta, Carlos Belloso, bueno, montones de Las Gambas al Ajillo, María José Gabén. Y bueno, y ahí probábamos cualquier cosa, era un momento muy atractivo, porque se subía uno tras otro a esos escenarios y uno veía cosas muy notables por fuera de la norma de los lenguajes que estaban en boga en ese momento, que eran, como te digo, ya más el naturalismo, stanislavskiano, el realismo. Y ahí empecé a probar y a darme cuenta que en el cuerpo habían ciertos rasgos o ciertas intenciones más formales, más autóctonas de mi ser, no sé dónde vendrá, que las empecé a poner en juego y después cuando empecé a dar clases un poquito más adelante, las empecé a probar con los actores y las actrices y ahí empecé a descular una técnica formalista, compositiva. Empecé a darme cuenta que podía pedirle a los cuerpos ciertas cosas y que a partir de eso empezaban a suceder todos estos campos emocionales o estas circunstancias de afectación en la que entran quienes hacen eso. Así que creo que tuvo que ver básicamente con esa impronta más subversiva que hubo. Sí, porque hay subversión, pero al mismo tiempo hay un camino también formulaico en donde la subversión está acompañado con momentos, con anclajes necesarios para saber por dónde caminar, por dónde ir. No, por supuesto, sí, es muy importante ahí tener una técnica muy precisa. Ahora el trabajo se ha precisado muchísimo. Claro. No hay nada que quede librado al azar, ni las miradas, nada. Todo está como muy formateado en esas consignas en las cuales uno habita y a partir de las cuales se desata un campo de improvisación, pero siempre dentro de esas consignas formales. Y ahí sucede todo, es como si fuera un deporte que tiene sus reglas. Dentro de esas reglas hay variaciones todos los días, todas las veces. Después, y también lo vuelve singular, porque no porque sea formulaico o tenga un método es, digamos, automático o cada uno le da su singularidad. Por supuesto, sí, cada cuerpo es distinto y cada actor y actriz tienen como improntas novedosísimas, siempre se va enriqueciendo. Y después también con esa técnica uno puede pasar a hacer obras, a tomar un texto y a cruzarse con ese texto a partir de esa técnica, que es lo que yo hago en Habitación Macbeth. Justamente te iba a preguntar eso porque recordaba cuando vos me mencionabas el proceso creativo, que vos un poco te encerraste, ¿no? Y empezaste a explorar en vos, y es un poco eso que vos contabas, digo, cómo se vincula de repente agarrando un texto y apropiándolo, ¿no? Imagino si mañana Vir hace eso, va a ser totalmente diferente, por más que tengamos el mismo texto, ¿no? Sí, desde ya. Hoy yo les sugería a los actores y a las actrices del seminario que se agarren un texto corto de 10 minutos, 15 minutos y se armen un trabajo individual en donde pueda, por un lado, ese texto sobrevivir y la máquina teatral que estuvimos practicando ser el soporte, el lugar en donde sucede esa dramaturgia, que se produzca un mestizaje entre los procedimientos formales de los que estuvimos trabajando y la textualidad que cada uno elija. Yo les sugería que trabajen con textos de Kafka, que a mí me interesaría mucho probar, el Informe para una academia o la Metamorfosis, que son textos muy atractivos, o cualquier texto de la literatura dramática universal, eso da lo mismo, es lo que a cada uno le interese. Lo importante es después empezar a desarrollar un plan, una secuencia formal que incluya al espacio, ciertos objetos, y que después básicamente sea toda la maquinaria formal física de quien lo haga, que tenga ese tratamiento con el que estuvimos trabajando hoy, compositivo, discontinuo, con movimientos ralentizados o de repente rápidos, son como si fueran unas extrañas marionetas medio orgánicas las que aparecen de esa manera. Entonces uno a veces siente como que hay algo familiar y hay algo que no es familiar, y esa conjunción genera un nivel teatral muy poético, muy metafísico, todo queda en otro nivel. Ya no es tanto un espejo de la realidad lo que aparece,
sino un piedrazo en el espejo. A través de estos procedimientos se rompe la pretensión de un reflejo estricto y se abren campos de realidad intensificada, se ve ese trasfondo que esconden los espejos, esa zona misteriosa que no está al alcance y que de algún modo tiene que ver con nuestra identidad de estructura, con quiénes somos nosotros más allá del campo ficcional alienado de esta realidad histórica, del campo ficcional alienado del yo, que ya parece ser un parásito más que una identidad, que está también muy copada por el frente histórico, esa construcción de identidad que uno dice ser, de algún modo es una construcción que ha erigido el frente histórico en nosotros, el poder, con su unidimensionalidad. Entonces, de algún modo el arte, cuando se sitúa en estos procedimientos más formalistas, más de ruptura, violenta ese espejo con el que también generalmente el arte condesciende, y al violentarlo aparecen esos niveles, esas capas de identidad profunda, de realidad lapidada, de tiempo intensificado. Así que me parece, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de de un piedrazo en el espejo en la pintura, el Guernica de Picasso. Totalmente. Es un cuadro tan hermoso que habla de un hecho político, histórico, y sin embargo lo hace de una manera que es un piedrazo en el espejo. La violentación que él hace de las formas es más revolucionaria aún que el tema del que trata, ¿no? De que la crítica al bombardeo nazi del que trata ese cuadro. Entonces me parece que lo revolucionario en el arte justamente es poder producir piedrazos en el espejo sin perder la dimensión del reflejo, sino relativizándola, aterrizándola y revelando ese fondo de otredad del que venimos, del que somos fruto perdido, señalándole la realidad histórica que es un campo ficcional alienado, escarbando en una zona extra cotidiana de nuestra identidad y poniéndola ahí en juego de una forma curiosa, graciosa también, pero básicamente saliéndose de este mandato al que estamos de algún modo condenados en esta realidad de producir espejismos, ¿no? Totalmente, que son mandatos también moralizantes, sí. digamos, generan... Quería preguntarte cómo estas formas estalladas, tanto en el procedimiento, también como en la composición, hacen que llegues a un Shakespeare que digamos, el común lo entiende como clásico, claro. Muchas veces lo adormece en algo, digamos, como una literatura muerta o como una literatura vieja, y cómo estos procedimientos de estallar han cruzado esta apuesta que es Habitación Macbeth. Sí, básicamente el piedrazo en el espejo que arrojo con esta operación shakespeariana, macbethiana, es el hecho de que todos los personajes habitan dentro de mi cuerpo. Eso de por sí es una violentación de la pretensión de generar un campo de realidad uno a uno con el frente histórico, ¿no? Uno ve un cuerpo habitáculo, un cuerpo habitación de encarnaciones, donde los personajes mediúmnicamente van apareciendo y van atravesando sus circunstancias. Eso ya de por sí es una violentación muy curiosa que genera también una referencia a la sospecha de otredad que tenemos todos los seres, a la sospecha de ya haber sido o de estar siendo a la vez esta identidad y otras más, a la reencarnación. Todas esas sospechas que abre el teatro como operación sagrada quedan de algún modo vibrantes en esa operación Macbeth, ese cuerpo habitáculo de encarnaciones está haciendo todos los cuerpos a la vez y despierta en quien lo ve esa sospecha existencial, ¿no? Eso es muy novedoso. Después, todo lo que tiene que ver con el paso a paso de cada personaje, con las composiciones, eso está tratado desde las dinámicas compositivas que entrenamos en el estudio y que estuvimos viendo en el seminario. El cuerpo es una máquina compositiva que desata puertas adentro de sí mismo, unos grados de afectación muy intensa, ya que las composiciones son sumamente
provocadoras de afectaciones, de emociones, hacia adentro y hacia afuera. Entonces uno ve esa secuencia en donde los personajes, no solamente por el hecho de que vayan cambiando los personajes, sino porque mientras van sucediendo también esos acontecimientos que les pasan a los personajes, están mediados por esta circunstancia maquínica, están siendo producidos desde una técnica formal muy precisa que va produciendo también microcambios o transformaciones muy sutiles o muy mayúsculas a lo largo de por ahí un mismo parlamento. Siempre cuido mucho de que la obra se entienda, que el público se vaya viendo visto, Macbeth, que estos procedimientos no inhiban ni velen todo el potencial poético y significativo del material, que en este caso es Shakespeare, entonces me debo a eso. O sea que la clave para mí de poder desembarcar la máquina mía en Shakespeare o Shakespeare en mi máquina es servir al propósito dramatúrgico de Shakespeare. No servirme de él para maquinar la formalidad esta de la que estoy hablando, sino cruzarme, hacer un mestizaje y poner muy a salvo toda la operación shakespeariana desde los procedimientos. Servir a Shakespeare con la máquina, esa es la clave. Entonces aparece esta obra que tiene tanta llegada al público, cosa que me produce mucha alegría, porque es una obra que viene del teatro independiente, que se transforma en una obra tan vista, que tiene tanto público como si fuera un teatro comercial, pero es Shakespeare, es otra cosa, y está hecho de una manera muy singular. Todo eso, para el frente nuestro de teatro más que viene de los márgenes, se agradece mucho, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de alza teatral de este sector del que vengo. Hay otras obras también muy, muy preciosas que se están haciendo en Buenos Aires, que también son más inquietantes, que son piedrazos en el espejo de alguna manera. Pensaba en eso que estás diciendo y digo que quizá ese preguntarte por qué, o decir por qué viene tanta gente, qué está pasando con este suceso, y pensaba antes con lo que estaban mencionando, como el arte como instrumento disruptivo, en este caso en el teatro, me parece que está como, lo que sucede es que está contextualizado en un momento donde de repente estamos viviendo esto, ¿no? Y necesitamos ese arte como instrumento y nos sentimos interpelados por esa disruptividad que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Me parece que hoy más que nunca este tipo de obras tienen que estar en auge porque uno va, la ve y decís, bueno, yo quiero ir por ahí también, ¿no? Me quiero sentir interpelado por eso que está sucediendo, por ese piedrazo en el espejo, porque yo no me quiero reflejar más, ¿no? Me parece que va por ahí. Exactamente. La idea de un teatro que refleja la realidad ya es ridícula, porque la realidad la realidad es y además es muy patética, es muy pobre. Claro. Entonces no me parece que merezca el homenaje de ningún espejismo fiel. Creo que lo que hay que producir son reflejos infieles, como diría Olga Orozco, ¿no? Reflejos infieles. Al romper la pretensión del espejo, se revela la valencia de una identidad dorsal, humana, individual y colectiva, que pertenece a una naturaleza poética, que no es subsidiaria del frente histórico, sino que por el contrario, el frente histórico está destinado a lapidar esa identidad de fondo. Por eso la gente agradece cuando suceden estas circunstancias poéticas en lo artístico, a través de los procedimientos sobre todo, ya que queda revelado el campo ficcional como lo que es, ¿no? La realidad es un campo ficcional, el frente histórico. La escena se vuelve un nivel de realidad acrecentada por lo que comporta su forma de producción. Se vuelve más real la escena que la misma realidad histórica que la va a ver, ¿no? Y eso es un concepto de Heidegger, que él habla de que la obra de arte, cuando está bien hecha, pone en peligro a la realidad que la rodea, le impugna su rol de única, erigiéndose bajo una forma de producción muy curiosa como campo de realidad. Son realidades poéticas las obras de arte e interpelan, como vos bien decís, a una realidad que ya está fatigada y harta de sí misma porque no encuentra salida, una realidad que está totalmente aislada y desconectada. Lo poético es la conexión de todo por todo, con todo.
mientras que lo histórico vemos que es todo lo contrario, es la desconexión de todo, es la individualización absoluta, una cuestión epiléptica, compulsiva, que se traga la lengua, que ya no quiere conectar con nada, que el otro es el enemigo. Las cosas que están pasando en este momento son terribles, es un momento muy desventurado históricamente. El ataque a la cultura, que bueno, al lado del ataque a la chica esta, que pasó ayer no hay nada, ¿no? Porque es como que eso es una escalada en la gravedad de lo que está pasando, que supera todo y no se puede hablar más que de eso. Pero bueno, como estamos hablando de esto, también hay que señalar que el ataque a la cultura es un reflejo muy, muy lógico de un frente fascista que está operando su irrupción de una forma tan despiadada. Pero bueno, el arte siempre va a ser un lugar de reconstitución de esos niveles de identidad en crisis y un refugio también para estos momentos terribles donde uno puede reconstituirse. Imagino que en esto de la responsabilidad también que tiene el arte, ¿no? De no reflejar, de empezar a hacer, digamos, como vos decís, composiciones o puestas en donde se arriesgue un poco, ¿no? Se empiece a abrir los campos de sentido. Quería preguntarte en esto que decís del público, ¿no? ¿Te preocupás por el público en esto? No en el entender, sino el entender emocional, en el que el público se vaya con esto que intentás hacer, que es que la realidad se transforme en un gran calidoscopio, como has dicho. Contame, ¿qué pasa con el público y estas recepciones que hay respecto a este espejo estallado? Sí, me preocupa mucho que la obra se entienda. O sea, cuando la armo, cuando produzco el montaje, por un lado pugnan en mí tendencias poetizantes en la adaptación del texto, meto ahí mano, pero siempre cuido que sean, que logren atravesar hasta el público, que el público las pueda asumir. Por eso a veces corrijo un poco ciertos desbordes que ya son de un lirismo que excede ya. Claro, de evitar la endogamia, evitar una endogamia. Sí, porque uno está muy en casa cuando hace las cosas, y ese estar en casa a veces no es del todo traspasable, entonces hay que buscar la forma de que el otro pueda llegar. El artista erige en torno a su obra una cierta muralla para proteger su propia autonomía, pero debe también crear en esa muralla ciertas grietas para que el público pueda atravesarlas. Uno tiene que producir una cierta inducción para que pueda el de afuera entrar ahí, en esa zona autónoma que tiene que estar protegida por ciertos recursos y por ciertas condiciones que uno mismo erige en la forma y en el propósito mismo de crear esa autonomía. Así que me preocupo por el público. Incluso en las funciones lo tengo en cuenta. No porque vaya a condescender con él por un lado o por el otro, sino porque noto hay públicos que son muy silenciosos, muy concentrados. Hay otros que son más de reírse o de manifestar sus emociones, ¿no? Y siempre me llama la atención y trato de estar al tanto de por dónde van las cosas, porque eso seguramente en algún lado va a asignar esa función, en el sentido de no ir en contra de eso, ¿no? de tomar eso como una fuerza. O sea, lo tomo en cuenta cuando hago la construcción, trato de que esa muralla que uno erige en torno a la obra tenga forma de ser atravesada y que sea estimulante atravesarla. Y lo tomo en cuenta durante la función cuando noto su existencia y el tipo de concentración que ese día se constituye. Porque si hay algo curioso también es que cuando hay mucho público, pasa mucho, el público se vuelve como si fuera una unidad, como si se volviera un único ser de seres, como si fuera un cuerpo de cuerpos. Se pone o silencioso, o más bien que se ríe, adopta una personalidad colectiva. En general pasa eso. Qué loco eso, ¿no? Porque es súper inconsciente. Y es uno cuando lo va a ver. Claro, y de comunidad. Sí, totalmente. Sí. Puede haber alguno que está medio afuera, que de repente se tose, o dice eso, que tosen con sonido. Sí. No, pero el que está verdaderamente metido, pero la sucede eso, es adopta cierto. una suerte de identidad circunstancial para
para leer eso. Es como si se pusieran de acuerdo, si uno pudiera medir eso con un aparato que no existe, vería cómo se juntan todas esas energías. Y también siento, ya esto es hablar a un plano más místico, no sé, pero siento una fuerza sobrenatural del público que alienta también mi trabajo. Cuando estoy en la escena, siento energías que vienen del público. Siento como si se ahondara una zona de misterio que la obra tramita a partir de esas energías y esas intensidades invisibles que emanan del público hacia la escena. Eso es muy notable. Es la magia del teatro, ¿no? Y el convivio, en definitiva, ¿no? Porque como sucede, o sea, imagínate si vos lo estás haciendo solo y no tenés nada de esa gente, no existe, no existe en sí. A mí me dan muchas ganas de que nos cuentes, Pompeyo, cómo fue que diste en este proceso también de una soledad de composición, porque había un contexto social, la muerte estaba atrás de la puerta, que te hizo a conectar con este procedimiento de hacer Habitación Macbeth solo. Sí. Totalmente solo. Sí, cuando desde la adaptación, todo. Todo. Cuando me recluí en mi casita de Mar del Sur, el día último que uno podía salir de la ciudad, me fui el día anterior y me metí ahí con parte de mi familia, y bueno, en esa introspección universal a la que nos llevó el bicho, me di cuenta de que el único edificio teatral que quedaba para mí era mi propio cuerpo, que lo único que quedaba, yo venía de estar haciendo un éxito que se llamaba Trastorno, y tuve que suspender la función de un día para el otro, y me quedé encerrado en esa casa de Mar del Sur, y ahí me di cuenta que yo era el teatro, el edificio del teatro era mi cuerpo, entonces que tenía que pasar a la ofensiva porque me iba a deprimir, porque yo venía para largo. Entonces ahí fue que decidí dar rienda suelta a una vieja fantasía de juventud que yo traía, que era la de hacer yo solo una obra. Y es algo que yo siempre quise hacer y que siempre postergué por sentir que era algo muy, muy peligroso, porque podía ser algo casi ridículo de hacer un solo cuerpo, una obra. Y yo, como ya tengo una edad, ¿viste?, una trayectoria, digo, ¿para qué me voy a arriesgar a una circunstancia así? Entonces, en esa circunstancia de la pandemia, en esa clausura a la que estaba, dije, no, esto es lo que me puede salvar. Entonces pasé a la ofensiva y tomé a Shakespeare como texto, porque me parecía, yo venía trabajando hasta entonces con obras de autores rioplatenses. Roberto Art, Discépolo y Florencio Sánchez eran las últimas obras que había hecho. Me parecía que correspondía en este caso tomar una obra universal, por ser un momento universal, y tomar una obra de Shakespeare como esta, una obra que tiene unos niveles de misterio y de cuestiones sobrenaturales que asedian a los personajes y que se imponen, me pareció lo ideal. Una obra corta, además, precipitada. Entonces tomé la obra de Shakespeare y comencé con la adaptación. En ese momento de adaptación sentí claramente también algo que nunca me había pasado, y es que me sentí asistido por fuerzas de otra naturaleza. Te dictaba. Había una dictado. Había una asistencia extraña. Y eso se me confirmó cuando fui un día de visita a mi vecino del fondo, que es un espiritista. ¿No? Te digo, mirá, estoy haciendo la adaptación de la obra de Shakespeare, me voy a pasar la letra, después vengo a la compu, la escribo, voy y vengo, estoy todo el tiempo con eso. Y me dice, ¿vos te pensás que cuando estás en la computadora o cuando caminás por la playa pasando la letra, vos te pensás que estás solo? Y yo le digo, bueno, justamente que lo decís yo, la verdad es que no, pienso que hay otras, me siento acompañado. Ánimas, claro. Ay, me hizo tanta gracia porque me viniera con eso justo en un momento en el que yo estaba sospechando que estaba recibiendo cierta asistencia. Fue un momento muy milagroso el de la adaptación, porque me venían ideas a borbotones, estaba como inspirado y me salía en la escritura una modalidad shakespeariana. No me costaba nada escribir a lo Shakespeare, desde Shakespeare, ¿no? Por supuesto, sí, pero quien conozca la obra con cierta profundidad va a ver que está muy tocada la escritura. A favor, por supuesto, total, pero está como como si le hubiera tirado como un ácido y hubieran salido cosas nuevas, la hubiera brotado. Y fue un proceso muy gozoso que terminó rápido
con una adaptación muy concreta, que me fue muy fácil memorizar, porque como la había escrito yo y me gustaba tanto, ya estaba medio en camino esa memorización, que después me mandaba por la playa, por el campo, en invierno, había viento, probaba las voces, decía la letra, caminatas que cada vez duraban más, hasta el día en que la caminata duró lo que dura la obra, porque me la pasé toda. Ese día fue mágico también. Ya tenía la obra conmigo, no necesitaba volver a la computadora. Ya estaba dentro mío. Y eso fue muy lindo. Lo llevaste a tu teatro. Entró la obra a tu teatro. Exacto, la obra entró en casa. Y ahí eso que les conté hoy en el seminario, me puse a entrar la obra ya en mi cuerpo, en la puesta en escena, en el living de mi casa a la noche. Dije, bueno, vamos a poner estos cuerpos a suceder la obra. Y ahí fue todo un problema, porque era demasiado. Y ahí me di cuenta de que dije, me equivoqué. Ya tengo la adaptación hecha, la memorización hecha. Tardé 4 meses en hacer todo eso y ahora me doy cuenta que no puedo entrar esto en mi cuerpo porque es un quilombo. Bueno, fue muy gracioso porque me dividía mi tiempo. Qué riesgo, ¿no? Ay, ese sí. pasaje, qué riesgoso. La mitad del tiempo intentaba hacerlo y no me salía. Entonces dejaba eso y veía series en la compu, ¿viste? Y mientras veía la serie en la compu me agarraba una angustia espantosa por saber que del otro lado tenía ese vacío y que si no lo hacía todo lo que había hecho hasta ese momento, imagínate, estás 4 meses laburando y terminás con algo, lo memorizás 2 horas y después resulta que no lo podés hacer porque no. Bueno, finalmente me tomó un trabajo muy artesanal, muy frío, de ir probando los personajes hasta que empezó a andar y ahí arranqué. Una vez que empezó a arrancar, ya después no paró más y esas sospechas que yo tenía sobre que si no sería algo medio ya ridículo o desmesurado, se me fueron disipando, ni bien empecé a mostrársela a gente amiga, que me lo validaron mucho. Yo ya me daba cuenta que estaba bien, que no era peligroso lo que estaba haciendo, en el sentido de que estaba muy al servicio de lo shakespeariano y que era muy interesante lo que pasaba. Así que bueno, después la obra tuvo su camino. Y estas polifonías de voces que al mismo tiempo son energías, intuyo, la máquina ahí la recibe como si fuese hubieran submáquinas que están trabajando con cada voz y a su vez con cada ánima. Y sí, claro. Y eso en el registro es el trabajo con tu entrenamiento compositivo, que ya tenés vos una plasticidad para trabajar con tu máquina, porque ¿cómo es el pasaje de la bruja? Como de las brujas, ¿no? Como hay es unos como personajes, que en realidad no estuvo solo, estuvo con todas. Sí. Bueno, todos los personajes después te habitan y de algún modo van pidiendo lo suyo, ¿no? Pero le agradeces a la máquina Bueno, porque desde la adaptación, cuando empezaron la adaptación, aparece, yo hago la adaptación en la escritura, pero aparece hay un pintor que se llama Bacon, que habla de la imaginación técnica, que es que cuando uno ya tiene una técnica desarrollada, cuando imagina algo en sus fases iniciales, antes de poner el pincel o antes de poner el cuerpo, ya en el momento de la adaptación, yo ya voy imaginando cómo sería. Tengo una imaginación técnica al respecto de dónde estaría situado, cómo sería el cuerpo que lleva adelante ese texto, incluso hasta te diría de ciertos espacios posibles, de ciertas imágenes de un cuadro escénico donde eso sucedería. Y esa imaginación técnica te va validando y te va impulsando y precipitando un tipo de imaginación dramatúrgica de la palabra que es pariente. O sea que estas escenas que hoy hacíamos en el seminario, que son tan curiosas, cuando uno escribe también son una zona de estímulo, ese frente de trabajo, para la escritura. O sea que ya la máquina empieza a trabajar en términos de una imaginación técnica en los niveles anteriores a su suceso formal, en los niveles ya de la escritura, en los orígenes. Y después, bueno, es toda una tarea de montaje, ¿no? De montaje que es fatigoso, es artesanal. Hay momentos donde uno deja cosas por la mitad, dice, esto lo paso así, pero este otro momento ya lo encontré, y a esto vuelvo. Y entre este momento que yo ya sé que es así y este que ya sé que es así, todo esto que pasa en el medio todavía no me está saliendo, pero yo lo dejo más o menos este garabato. Lo atravieso de una forma en general
y en un ensayo esa forma en general encuentra algo en particular y cada vez son menos los huecos de incertidumbre y un día está todo armado. Y sobre el final aparecen cosas nuevas, novedosísimas, que pueden aparecer solo en ese momento, como el personaje que van a ver hoy del servidor de escena. Hay un personaje que es el que cambia las cosas de lugar. Claro. Que yo al principio, cuando tenía la obra armada, había un apagón y era yo. Yo cambiaba las cosas, no había un personaje. Pero cuando yo empecé a mostrar la obra a mis amigos, en mi estudio no podía lograr una oscuridad total en los ensayos de día. Entonces, cuando sucedían esas muestras a mis amigos, en el momento en que yo cambiaba las cosas, yo estaba a la vista. Entonces, medio para bromear y para disimular, empecé a armar un personajito. Y me di cuenta que era muy divertido ese personajito. Y me acordé de Club, el personaje de Fin de Partida de Beckett, que es como un mecanismo teatral, un servidor de escena, un tipo que está ahí al servicio de esa teatralidad. Entonces ese personaje fue creciendo y ahora es muy importante. Y tal vez en un momento empecé a pensar si no es el que hace todo. Es la última identidad del trabajo, ¿no? El último remitente. Y apareció al final. Quiero decir que al final aparecen los escándalos. Cosas que son muy potentes, pero que solo llegan cuando hiciste todo el recorrido y ahí te es dado advertir ciertas cuestiones de gran importancia que pueden desembarcar en ese momento, como fue el caso de este personaje, Club, el servidor de escena, que incluso le puse el nombre de Club. No porque alguien lo llame, sino porque en el programa figuran los nombres de los personajes. Y es muy gracioso, habla en un idioma inventado, hace todas las cosas, mira. Y últimamente ya tengo la sospecha de que él es el que hace todo. Es el último remitente. Qué interesante, ¿no? Porque la máquina permite también no hacer traiciones, ¿no? Como de alguna forma provocar, pienso en el proceso creativo, ¿no? Te provocaste, pero también había algo de la calma de la máquina que decía, bueno, esto va a salir, va a andar, Exacto. me va a dar amparo, no me va a dejar desprotegido. Saber esperar. Y eso es saber esperar, ¿no? Sí. Bueno, que son procesos del actor o del compositor y del intérprete que tiene que tener esa calma, porque en tiempos tan productivos, tan veloces, estas formas de hacer son revolucionarias. Sí, ¿no? Son contrahegemónicas, son... Tal cual, porque además causa y efecto se vuelven una misma cosa. Total. Y eso es muy lindo también, que el sistema causal y sus efectos se retroalimentan. Y uno no puede saber dónde está una cosa o la otra, pues ya todo es lo mismo. Es lo que el teatro hace que sea teatro, ¿no? Sí. Y no otra cosa. Sí. No, y no tele, y no solamente literatura, y no solamente pintura, y no solamente... Lo que el teatro hace que sea teatro. Es único, sí, es un arte singularísimo. Te quería preguntar también, en estos tiempos que, bueno, un poco los deslizaste un rato... Shakespeare es el del gran tiempo, ¿no? Digamos, ahí dice todo en todos los tiempos y es como que nos viene al dedillo para poder tomar una postura, ¿por qué no? Crítica frente al frente histórico del que vos mencionás. ¿Qué pasa con este circuito teatral que exige una producción, una forma de hacer teatro que está como al calor de los acontecimientos próximos y genera una lectura también, ¿no? Muy próxima, muy de ahora, muy inmediata. ¿Qué pasa con la poesía, con la metáfora que de alguna forma le da espesor? Y igual hay, digamos, una gran crítica, igualmente hay una filosofía de la mirada y nadie se queda afuera. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo te ha permitido este trabajo enlazar todas estas cosas en un mundo que cada vez es más vidriera, que cada vez es más personalista? Sí. El teatro argentino es muy ecléctico, por suerte, ¿no? Porque también está como a salvo de esa circunstancia en la que yo empecé mi formación, donde había un dominio de las escuelas naturalistas y realistas tan homogéneo que era muy difícil romper esa capa. Que eso fue lo que pasó en la época del final de la dictadura y principio de la democracia, que se pudo romper con estas operaciones más juveniles que que se generaban. Estuviste en Postales Argentinas, sí. Dramaturgia de los actores. Sí. Desde ahí para acá se viene produciendo un eclecticismo en el que hay de todo. Hay cosas muy, muy flojas y hay cosas muy interesantes, ¿no?
Está también lo que se llama el teatro del living, que abunda mucho, que son esos livings donde suceden De casas, claro. dramas Familiares. psicológicos, familiares, espejismos históricos burgueses o antiburgueses también, lo que se quiera, pero finalmente burgueses en su forma de ser producidos, en esas formas de manejarse desde las orgánicas históricas. Se abre la canilla y sale agua, ¿viste? Todo eso, no te puedo creer El que espejo hagan es eso. espejo. Sí, el espejo total. La actriz se mira en el La espejo. actriz para se mira al mirar. espejo. Sí, es algo que me llama la atención. Digo, la guita que gastan por hacer esto que no genera nada. Genera como una condescendencia inmediata con Sí, el o público. refuerza el prejuicio. Sí. Y después hay una serie de zonas de la teatralidad que son siempre marginales, que son muy curiosas y abren campos poéticos a todo nivel, de distintas maneras. Tal vez, para mi gusto, la teatralidad, hasta la más interesante que se está produciendo, está muy signada por la letra, por la palabra, y le faltaría, me parece, un poco más la dinámica del cuerpo, que los cuerpos tienen que estar, me parece, un poco más en primer plano, como vector de una poética formal, curiosa y teatral, que dé cuenta de esa zona misteriosa y metafísica a la que el teatro se debe. Pero eso siempre son cuestiones más de gustos, ¿no? Yo, Sí, por eso que trabajo. el texto no sea el único organizador de la composición. Exacto, que el texto no sea tan protagónico. A veces Claro. veo textos bellísimos en cuerpos desabridos. Y también me refiero con lo de los cuerpos al cuadro escénico, como un cuerpo de cuerpos, como un organismo en donde suceden las cosas, donde se crean las circunstancias, que es tan atractivo el cuadro escénico. Uno puede hacer desde el espacio con muy pocos elementos unos cuadros tan sugestivos, tan generadores de acontecimientos curiosos y teatrales, que bueno, entonces creo que el teatro está en ese momento tan ecléctico y uno no podría hablar de una sola manera de eso, ¿no? Hay muchas facetas de la investigación teatral y lo bueno es que las haya y que sea tan prolífica la teatralidad argentina en relación a las teatralidades mundiales. Es único en el mundo lo que pasa en la Argentina. Es notabilísimo eso. Uno va a otros países y nota la diferencia. Acá Y tenemos. lo agradecen. Sí. Es muy notable. Por eso también es tan horrible que nos estén atacando así como nos están atacando. Totalmente. Sí, estábamos pensando para ya ir cerrando, porque la verdad es que podríamos quedarnos. Pero nos quedamos un montón ya. Eternamente. Sí. Yo me quedo todo. Sobre todo hasta para la noche. que Hago seguidilla y me voy al sobre teatro. todo para que Pompeyo pueda tener su descanso, porque es hoy justamente la obra, así que Y nada. porque te aseguro que lo dio todo hoy dando clase. También, o sea, él fue a dar clase, Sí, viene a dar la entrevista y a la noche Tiene no, función. yo no sé cómo termina todo. Es Después, una máquina Termino Al fin. yéndome al hotel a descansar sin comer porque no me va a dar el cuerpo, Y pero no, muy placentero también. Totalmente. Bueno, no sé si querés cerrar con algo, Vir. No, quiero preguntarte por Bahía, así una pregunta. Dale. Digamos, has venido, estuviste también con el Farmer, allá ya te has llegado por Bahía. ¿Qué esperás de esta gente que te va a ver, de este público que está ansioso por verte? Si querés también dejarnos hacia dónde vas, porque sé que tu gira continúa. Sí. Estoy muy contento porque, bueno, Bahía es una ciudad muy teatrera. La pauta me la da la gente que vino del seminario, que me llamó la atención porque veía como eran todos actores y actrices, no eran estudiantes de teatro, y todos de edades muy distintas. Entonces me produjo una fascinación y como cierta envidia. Me gustaría tener yo en el estudio esas edades, esos cuerpos más grandes, cuerpos de 70 años, Sí, 60. sí. Bueno, y todos muy bien formados, evidentemente, porque hicieron la equivalencia al trabajo con mucha rapidez. O sea que estoy en ese sentido muy contento y con muchas expectativas de que les guste. El teatro es enorme, es muy mágico también, como la sala es muy misteriosa. Estuve recién... Estamos hablando del Teatro Don Bosco. Sí, así que estoy con muchas ganas de ir a la función, con mucha pila. Después nos vamos a Santa Rosa, La Pampa. Mañana hacemos función ahí. Y el domingo doy un seminario en Santa Rosa y después ya me vuelvo.
Tremendo, Sí, Pompeyo. tremendo, Qué tremendo. bueno. Nos contaban los chicos de la Asociación Argentina de Actores que él también provocó que se dé la parte formativa, la parte pedagógica, porque muchas veces llegan actores de renombre, pero nos vemos las obras y no vemos sus métodos de trabajo. Sí, y para eso quienes es estamos en interesante. el camino del aprendizaje del teatro, siempre es importante conocer los recetarios, ¿viste? Exactamente. ¿Dónde están las recetas de cocina? Sí, sí. Así que honradísimos de tenerte acá. Sabemos que esta noche va a ser un lujo. Si querés, recordarle a la gente Sí. dónde va a estar. Recordamos hoy a las 21:30 horas en el Teatro Don Bosco. Bueno, las entradas se puede conseguir por entrada1.com y si no, bueno, no, yo no me arriesgaría a ir en puerta. Sí, o sí, pero para quedar afuera. Claro, no, sí, yo no me arriesgo porque imagínate que vas ya con todo preparado para ir a ver la obra y te quedas afuera, así que por las dudas entrada1.com o si no, la boletería del teatro previamente, ¿no? Si está abierta, también pueden pasar y bueno, Habitación Macbeth. Pompeyo, es una fiesta, Bahía, porque estás acá. Gracias. Es una fiesta para los actores conocerte, haber sido testigos y haber transitado un poquitito de tu hermosa trayectoria pedagógica y profesional. Gracias nuevamente. A Y ustedes. estamos esperándolo, que vuelva. Sí, por a la favor. vuelta que vuelva y después se va para... Claro, antes de ir para allá, escúchame, tiene que ser así. Gracias. Gracias a ustedes, compañeras. Bueno, cerramos de esta forma entonces este especial Vorterix y a la espera de los próximos también, así que agradecerles a ustedes por estar del otro lado. Gracias, compañera. de Gracias, Aventuras. Vir. Gracias. Armamos este ciclo. Sí, es el primero, así que esto va a quedar histórico. Y también vos, Pompeyo, Por que supuesto. queda histórico, que es abrimos estos ciclos Vorterix con vos. Muy bien. Así que gracias y gracias a ustedes por estar del otro lado también. Que tengan un buen fin de semana y sigan prendidas a Vorterix como siempre. Adiós.